No, bienvenidos todos los que están aquí presentes en el SWAL y los que nos están acompañando en línea virtual. Bienvenidos a este taller, el tercer taller con Pathways for Prevention. Tenemos a Eduardo y Alberto, para los que no conocen todavía, cofundadores de Pathways for Prevention, trabajan con la prevención del consumo y el abuso de sustancias alrededor del mundo. Es el tercer año que los tenemos en el colegio, haciendo intervención con estudiantes desde sexto hasta décimo, con profesores, con papás. Y bueno, esta es la tercera charla. Esta charla es de nativos digitales, riesgos y cómo protegerlos. Para mí es súper importante, además, porque soy mamá de dos chiquitos, entonces importantísimo, voy a tomar nota. Los que están aquí presentes pueden hacer preguntas, interactuar. Los que están en línea no, pero pueden escribir a los chats de las clases por si hay alguno acá presente que pueda hacer la pregunta por ustedes. Igual estamos pendientes por correo nosotros acá en el colegio si necesitan algo. No me presenté, soy Juliana Tamayo, decana de Bienestar de Bachillerato. Y en nombre de los principals y los consejeros y la decanatura de preprimaria y primaria, les damos la bienvenida y les agradecemos por estar aquí hoy. Y los dejo con Alberto. Sí, muchas gracias. Ya tengo un micrófono, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, buenas tardes a las personas que están también en línea. Agradecerles mucho nuevamente el esfuerzo que están haciendo este día por poner atención en este tema que es tan importante y que es tan relevante para la salud de su familia, para la salud de sus hijos, por supuesto. Sin duda, todo el tiempo que invertimos en prevenir es un tiempo que paga, es un tiempo que paga y que hace que se disminuya en grandes posibilidades la posibilidad de un tratamiento que realmente sí podría ser costoso en el futuro. Inclusive en prevención existe em, una estadística que dice que por cada dólar que nosotros invertimos en hacer prevención, nos estamos ahorrando $20 en tratamiento posterior, que de otra manera podríamos estarlo gastando en el futuro. Pensémoslo también en términos de nuestra atención y de nuestro compromiso. Por cada experiencia invertida en tiempo de conexión con sus hijos, de conexión como comunidad, estamos ahorrando posibles eventos y posibles situaciones que en el futuro podrían suceder, ¿no? Entonces, gracias por esto, gracias por esto. Definitivamente es en comunidad y es juntos como podemos darle una respuesta a los desafíos que tenemos actualmente como comunidad, como padres de familia y como comunidad educativa, ¿no? La escuela, los papás, los chicos, los maestros, administrativos, directivos, consejeros, todos están en la misma línea de prevenir situaciones que puedan generar que puedan generar alguna situación en el futuro que no sea algo que deseamos. Para iniciar con esta presentación, quisiera volverles a hacer la misma oferta que les hemos hecho en los últimos 3 días, que más que una presentación monótona y en donde estemos hable y hable y hable y hable, tengamos también una charla, hagamos más una conversación y ustedes puedan participar con sus ideas, con sus experiencias, algo que ha sido muy enriquecedor en mi opinión en los días anteriores, es precisamente las aportaciones de ustedes, ¿no? Las aportaciones de cómo están viviendo cada una de estas situaciones y qué herramientas y qué están haciendo para lograr salir adelante. Y el hecho de que ustedes como comunidad sean capaces de voltearse a ver y sean capaces de darse cuenta que en comunidad va a ser más fácil solucionarlo, eso es algo que sucede gracias a que conversemos, ¿no? Entonces les ofrezco también esta posibilidad, que sea una conversación. Vamos a hablar sobre uno de los temas pues más presentes en este momento en la atención de padres de familia alrededor de todo el mundo. Les quiero preguntar a ustedes en qué edades están sus niños actualmente. Levante la mano quienes están en sexto, séptimo. Ok, gracias. Dos.
Gracias. Octavo, noveno. Noveno, décimo, onceavo, doceavo. Más chiquitos, quinto, cuarto, la mayoría, qué bueno. Tercero, primero, perfecto. Entonces, los papás que ahorita la mayoría está en una etapa en la que, pues, este término de nativos digitales se acuñó más o menos por ahí del año del 2001, ¿no? Y en el 2001 se acuñó para definir a niños que nacían rodeados de todas estas pantallas y todos estos entornos digitales, ¿no? Distinto a nosotros o a alguien como yo o a muchos de los que estamos aquí que nos llaman inmigrantes digitales, ¿no? Nosotros de alguna manera tuvimos que migrar hacia la digitalización y hacia poder acostumbrarnos a lo que actualmente estamos usando como medios digitales, ¿no? ¿Sí hace sentido esta distinción? Me parece que es muy importante. Y les voy a decir por qué. El hecho de que haya un nativo digital, es decir, un niño que ya nace en esta época con toda la cantidad de pantallas, aplicaciones, juegos, ofertas de entretenimiento, video, videojuegos, todo en un solo lugar, todo aquí, ¿no? El hecho de que sea nativo digital, que es un término que nos puede gustar o no, pero es un término que puede servir para definir a esta población que nació en ese momento, eh, eso no hace que tengan pensamiento crítico para poder usar todo lo que está aquí. Son intuitivos para usar esto, pero no tienen criterio para usarlo, los chicos, los nativos digitales. Esa es una distinción clave que tenemos que tener. Son intuitivos. Tú le das esto a un niño y y tú como inmigrante dices, "Ah, en la torre, ¿cómo le está haciendo para meterse a todo esto que está haciendo? ¿No? ¿Cómo le entiende? Qué fácil es para él, para ella. Pero el ser intuitivo no te hace crítico o responsable de lo que estás haciendo acá. Ahí es en donde el tema del acompañamiento parental, el acompañamiento de la escuela, el acompañamiento en general, es donde hace sentido, para que podamos acompañar a los chicos y a las chicas en el proceso de desarrollar criterio para relacionarse con este tipo de instrumentos. Vamos a lo largo de la charla, les daremos algunas estadísticas y tips muy concretos con los que pueden empezar a desarrollar acompañamiento y también algunos avisos de cosas que tienen que tener cuidado, ¿no? Cosas que necesitan observar desde este momento. Pero si algo nos gustaría que se queden con, 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 em, con la idea en su mente y en su corazón, es que sus hijos no han desarrollado necesariamente el criterio para navegar acá adentro. Eso es fundamental entenderlo. Entonces, un poco para ir avanzando en esta presentación. em, Ay, ya vi que hay que meterse acá. Em, ¿Sí? Ay, muchas gracias. Con este le puedo dar, ¿verdad? Tú me dices. ¿Ya? Ahí está. Un poco lo que estamos hablando ya en este momento, de por qué es importante, porque sí, si bien no es una charla para demonizar, ni tampoco para eh, sí, hacer un juicio sobre el desarrollo tecnológico, porque en realidad si somos capaces de utilizarlo como una herramienta, nos ha traído cosas bien positivas también, ¿no? Nos ha acercado simplemente el hecho de que en este momento haya personas conectadas lejos de en donde estamos de donde estamos en este momento, es gracias a estas tecnologías, ¿no? Se ha democratizado la educación, por ejemplo. ¿No? Sea las ofertas artísticas, educativas. Ha habido una serie de desarrollos muy importantes gracias a estas tecnologías también. Entonces, nuestra idea no es decir esto no lo hagan, si lo hagan, sino cómo acompañar a los chicos para que lo hagan de una manera en que se convierta en una palanca de su desarrollo y su educación, en vez de que se convierta en una posible adicción. Algo que
tenemos que reconocer es que los estudios científicos lo que nos van mostrando es que el potencial adictivo de las pantallas, el potencial adictivo de los juegos y de los contenidos digitales que se encuentran adentro de estas pantallas es altísimo, ¿no? Es altísimo. Funciona exactamente igual que el consumo de cualquier droga como el alcohol o como la marihuana o como la cocaína, estimulando las mismas zonas del cerebro que son estimuladas a partir del consumo de esas sustancias. Las actividades digitales también pueden generar eso. Y en la adolescencia particularmente, lo que empiezan a desarrollar es esta sensación de conexión con algo que es muy necesario para ellos en esta edad, que es la validación y la pertenencia. Entonces, la validación, ¿cómo se logra? A través de likes. ¿Cuántos likes tengo y cuántos likes no tengo? Luego, entonces, me siento o no me siento validado o no me siento validada. Y la pertenencia a partir de la aceptación de grupos, a partir de que empiezan a generar comentarios, porque si de pronto en alguno de los juegos que están jugando tienen algún tipo de logro o logran comprar algún tipo de aditamento dentro del juego, esto se socializa en los grupos que están jugando y esa socialización acaba generando una validación y una pertenencia. El problema con esto es que la validación y la pertenencia es muy frágil, digitalmente hablando. Dura muy poco. Y ahí es en donde necesitan nuevamente entrar a ser validados y entrar a generar mayor pertenencia. Entonces, las compañías lo que están aprovechando es precisamente esta vulnerabilidad en la gente joven, en nosotros como adultos también. O sea, está diseñado para que sea irresistible, ¿no? De verdad se los digo, diseñado para que sea irresistible, diseñado para que rompas tu capacidad de ser moderado. Eso que se desarrolla con los años, el criterio, la capacidad de gratificarnos más tarde por obtener algo mejor, eso que como inmigrantes digitales de alguna manera desarrollamos, ahora nuestros hijos, los más pequeñitos, los nativos digitales, de pronto pueden estar conectados ahí y empezar a sentir esta gratificación, pero que dura muy poquito tiempo. Y entonces nuevamente es la búsqueda para volver a sentir. Y nuevamente es la búsqueda para volver a sentir. Cuando les digo que están diseñados para que sea irresistible el estar dentro de la pantalla, por un momento les quiero pedir que piensen en el propio uso de ustedes de los entornos digitales, de su celular, por ejemplo. O sea, ¿qué tanto? Y yo sé que algunos de ustedes me dirán, no, pues yo no uso y está perfecto. Hay niños en sexto, séptimo, octavo grado con los que he conversado esta semana y me dicen, no, bueno, pues es que a mí solamente me dejan 1 hora a la semana, a mí solamente me dejan para hacer tareas escolares. Hay quien me dice, yo utilizo 14 horas de lunes a viernes y fines de semana lo extiendo todavía más, ¿no? Hay quien me dice, y cuando les pregunto, oigan, ¿y cuál es el sentido, de qué manera moderan ustedes el uso de sus pantallas y a lo que tienen acceso? Algunos me dicen, pues hasta que me duermo, hasta que me canso, ¿no? Ahí es cuando lo suelto, ¿no? Algunos me dicen, primero hago la tarea y luego accedo. Los menos comentaron eso. Otros lo que me dijeron fue, diario entro a una partida y me dejan jugar 2 o 3 horas dentro de la partida. Otros me dicen, pues entro y ya, simplemente entro. Entonces, es importante que como papás podamos entender el riesgo que implica, sí la oportunidad, pero también el riesgo que implica que los chicos entren a estos entornos digitales en donde están conectados no solamente con sus amigos, sino donde también pueden estar conectados con desconocidos. O sea, estás conectado con gente a nivel mundial y en muchas ocasiones eh, suplanta la identidad para hacerse pasar por gente joven, por gente de la edad más o menos de tus hijos, para poder tener acercamientos en donde pones en riesgo su vida,
pones en riesgo su seguridad y pones en riesgo su tranquilidad. Hablaremos de algunas estrategias que tienen estos juegos para evitar eso. Pero lo importante es que como papá sepas que eso existe, que sepas que eso se puede regular. Y lo otro, que puedas mantener la conexión con tu hijo, con tu hija, para interesarte con aquello a lo que está accediendo. No, no solamente la instrucción de tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, tienes que hacer aquello, sino la conexión como para que él te cuente, para que ella te cuente también lo que está pasando allá adentro, ¿no? Em, ¿Qué tenemos? El 95% de los chicos tienen acceso a los dispositivos, el promedio de conexión son 7.5 horas diarias, pero piensen en estos chicos que me cuentan que pasan 14 horas, que pasan 10 horas, chicos y chicas que me están diciendo, la verdad, yo soy adicto a TikTok, ¿no? A esta scrolling que están haciendo todo el tiempo con sin saber qué es qué es el video que viene, ¿no? Esta posibilidad de qué sigue, qué me va a salir y de repente tienes alguna tragedia que está pasando, un juego de moda que a ti te gusta, los algoritmos empiezan a leer los intereses que vas teniendo y van sacando esas, para que tú visualices ese tipo de cosas, ese tipo de contenidos, pero mientras también te pueden meter un anuncio sobre apuestas, ¿no? Y también te pueden meter un anuncio sobre una tarjeta, en fin, esta posibilidad de estar haciendo el scrolling todo el tiempo con el dedo, lo que está generando son picos de una sustancia que generamos en el cerebro que se llama dopamina, de la que hemos estado hablando estas 3 semanas, y esos picos de dopamina lo que generan es una sensación de reforzamiento en el chico o la chica o en nosotros mismos si estamos en el TikTok, ¿no? O sea, es un reforzamiento y reforzamiento quiere decir vuélvelo a hacer, vuélvelo a hacer. Entonces, en el cerebro de un adulto, en las personas que fuimos inmigrantes digitales, posiblemente algunos sí, algunos no, desarrollamos un trastorno adictivo. Pero los chicos está su cerebro en formación y eso los hace altamente vulnerables a estar dentro de estas pantallas y estar recibiendo estos impulsos y estos reforzadores a través de dopamina que van empezando a conformar un cerebro adaptado para que sea ahí en donde reciban la gratificación que necesitan rápido y cada vez más 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 rápido. ¿Qué creen que pasa con un chico o chica que recibe la gratificación así en la pantalla, en la pantalla, en la pantalla, si de repente lo sacas de la pantalla y le pides que aprecie el horizonte? ¿Qué se imagina, mamá? Se enoja, ¿qué más? Qué aburrido. ¿Algo más? Ve estrellitas, sí. De tanta luz. Hay estudios ahorita que sustentan que la luz azul de estos celulares y de estas pantallas hacen una disrupción tremenda en nuestro cerebro, ¿no? El momento para irnos a dormir sería un momento para ir disminuyendo la presencia de esas pantallas en nuestra vida, pero acabamos, si el chico o la chica tienen el acceso a la pantalla hasta el último momento de la noche, el cerebro se queda completamente estimulado y al rato piden una pastillita de melatonina. Me decían algunos chicos hoy, no, yo melatonina. Ah, bueno, los estudios también nos dicen que la melatonina te ayuda a inducir el sueño, pero no te mantiene dormido. Los chicos se están despertando en la noche, no descansas. Entonces, lo que necesitamos es involucrarnos y ver por qué no está durmiendo. Hay una estrategia fabulosa que es la higiene del sueño. La higiene del sueño. Alrededor de tu hora de descanso, ¿qué son las cosas que tienes que ir disminuyendo para irte preparando evolutivamente, como lo hemos hecho por millones de años, para que cuando hay poca luz, nuestra producción de distintas sustancias químicas que nos mantienen despiertos empiece a disminuir? Las pantallas lo que hacen es estimularlo e incrementarlo. Vengo con usted y después vengo con usted, mamá. Gracias.
Esas 7 puntos. Sí, Llegan en la tarde a la casa. Llegan en la tarde a la casa a seguir en el proyecto, a seguir trabajando. Y pues claramente son más de 7,5 horas, pero en proyectos escolares. ¿Esas 7,5 horas cuentan ahí o solo cuentan cuando están en redes sociales? es general. Es general. Cuenta para todo el uso que están haciendo. Es un promedio solamente, pero sí es general. ¿Y qué hacer en Efectivamente. ese caso entonces? Porque es que ellos, o sea, en Mirror High son las 8, 9 o 10 de la noche y ellos están terminando el proyecto, estudiando, haciendo la guía de estudio para el Claro. otro día, para el examen. ¿Qué hacer en esos casos entonces? Vamos a ver estrategias específicas en un momento más, pero la respuesta corta es, se tiene que hacer un análisis de de qué tan eficiente es el uso de lo que están haciendo con las tareas. Porque puede ser que estén utilizando 10 horas para jugar y después 7 para hacer proyectos escolares, ¿no? Podremos analizarlo en un momento más. Gracias, ¿no? No, a usted sí. Ah, listo. Sí, o sea, por eso decíamos al principio que no se trata como de quitar la pantalla si ese no es un valor familiar que quieres tener en tu familia, de prohibición de una pantalla. Si tú le ves valor a que estén adaptados desde ese punto de vista, como familia tienes derecho a cómo educar a tus hijos en ese sentido. Si los tienes en un colegio en donde hay educación a través de esto, listo. Entonces, como familia lo que hacemos es analizar. Bueno, tú tienes ciertas responsabilidades y la pantalla es parte de esto. Listo. ¿Cuánto tiempo es eso? ¿No? Y bueno, ¿y te quedará tiempo o ya no es saludable que estés entrando a Fortnite 5 horas al día? Pero implica que nos metamos a analizar el uso de la pantalla, el tiempo de uso y la calidad del uso de la pantalla de nuestros hijos y que empecemos a discriminar. Esa es la manera de empezar a generar criterio en el uso de esto y para eso ustedes, el poderlos acompañar en el proceso de limitar y en el proceso de monitorear qué están haciendo, en dónde están haciendo, es fundamental. Em, a los 12 años promedio, cuando están recibiendo el smartphone, piensen esto porque es muy importante. A los 12 años estás entregando un smartphone a un niño. ¿Qué puede salir mal? ¿Sí? O sea, el asunto es si como familia tomamos esta decisión y estamos con el promedio, va a haber riesgos. O sea, uno de los riesgos es, por ejemplo, ok, lo va a hacer de manera supervisada. Le pongo un juego para que lo juegue mientras estamos en la mesa. ¿No? Entonces, durante el tiempo que estamos en la mesa, le entrego el celular y mi hijo está en el juego y está en el juego y está dando like, 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 y entonces hace el cuadrito y hace el cuadrito y hace el cuadrito. Perfecto, puede ser una estrategia de entretenimiento en algún momento. ¿Cuál es el costo de esa estrategia? ¿Cuál dirían que es el costo si esta estrategia es la estrategia para mantenerlo entretenido? No interactúa contigo. Sí, mamá. Perdón. No se sabe aburrir. Usted es la segunda vez que lo comenta. Cuéntenos un poco del valor del aburrimiento. Eso es muy importante. Gracias. Creativo, Eso, de otra forma pensar cosas que quieres hacer, estimula la imaginación, en fin. efectivamente. El aburrimiento. Miren, si algo necesitamos reaprender, no nada más los niños, nosotros, es volver a aprender a aburrirnos un poco. Porque ahí está la creación. Claro. La innovación está ahí, la creatividad está ahí en el aburrimiento, la autopercepción está ahí. Cuando la validación todo el tiempo está aquí, la validación es muy frágil. O sea, son jóvenes, chicas y chicos que tienen una validación sumamente frágil, que no dura. Y si no dura, vuelven aquí. Mamá.
Mm, Complejo el tema. Sí. No sé si hay estudios, por ejemplo, de las implicaciones de la inteligencia artificial, porque yo, por ejemplo, he visto estudiantes, pues ya en la universidad, que confiesan, por ejemplo, ya no van a psicólogos porque tienen la inteligencia artificial. Entonces, yo no sé si ya hay estudios, o sea, no sé si los vuelve más adictos o también, además, están afectando pues la capacidad de razonamiento. Bueno, Directamente, hay dos cosas. Lo que se ha estudiado hasta este momento en el caso de utilizar la inteligencia artificial en términos de psicoterapia es que te aísla mucho más y te deja mucho más aislado como persona. O sea, recuerden que tenemos un cerebro social. O sea, nuestro cerebro está diseñado para que estemos en sociedad y conectemos en sociedad. Si también en tu proceso terapéutico te vas al uso de ChatGPT y es tu mejor amigo y tu mejor compañero y tu mejor terapeuta, cuando sales de ahí, ¿qué crees que pasa? Solo entonces déjeme concluir y pasar acá y ya se lo paso acá a papá. O sea, en cuanto sales de ese lugar en donde sientes validación, en donde sientes pertenencia, imagínense que es en una pantalla. ¿No? En donde sientes alivio, en donde te retroalimenta y te dice, gran idea, qué bueno, tú eres lo máximo, ve, no, es que mira, te sales de ahí, claro, te sientes solo. Eso es lo que muestran los estudios actualmente del exceso en el uso y el uso que tiene, por ejemplo, en psicoterapias y todo esto, ¿no? Entonces, genera en realidad algo que genera más enfermedad y más soledad y más depresión a que si estuvieses en una terapia real con una persona uno a uno. Entonces, por ahí van los estudios y Eduardo nos va a comentar de algunos estudios. Adelante. No, solo quería comentar pues varias cosas. Lo primero es que o sea, la validez de los estudios alrededor del uso de la tecnología todavía es reciente y muchos estudios usan como cross-references y hacen correlaciones y básicamente ahí deducen implicaciones. Los estudios más válidos que tenemos es uno de Japón y uno de Canadá. El canadiense surveyed como alrededor de 5,000 niños que eran preschoolers antes de la edad de 5 años. ¿Y qué era lo que encontró? Que por cada hora que ganaban en screen time, había un decrecimiento cognitivo en la habilidad de aprender lenguajes y aprender a develop o desarrollarse con sus amigos o amigas. También hay una correlación muy fuerte de que mientras más tiempo pasas en screens, cuando sos adolescente, lo que Alberto decía, los índices de depresión para aquellos que ya eran vulnerables incrementan significativamente. Subsecuentemente, cuando hay un decrecimiento de tecnología de screen time, ojo, el estudio no menciona qué tipo de screen time están consumiendo. Por eso es que es muy ambiguo, pero también hasta cierto punto había decrecimiento en síntomas depresivos. Este estudio lo medía en 20, 30 minutos por semana que decrecían el uso, habían menos sintomatología depresiva reportada. Entonces, o sea, son estudios preliminares, pero hasta cierto punto sí te indican de que hay problemas con esto, especialmente con la introducción temprana, por decirlo así. Hay teorías también de la evolución que dicen, ¿se acuerdan ustedes cuando teníamos el GPS, que íbamos de viaje y solo lo poníamos y algunas veces se trababa? Pero antes de eso teníamos los mapas. Ahora los cerebros de los adolescentes y preadolescentes ya no ocupan esa parte del cerebro. Entonces, en términos evolutivos, lo que eso te dice es que eventualmente eso ya no lo van a necesitar. Entonces, eso va a ser outphased, por decirlo así. Teorías. Gracias, Eduardo. Sí. Perdón, iba a comentar algo, papá, y después venimos con usted. Gracias. Sí, señor. Ellos pueden hacer tareas sin ChatGPT o la mayoría usan ChatGPT para desarrollar las tareas. No tendría yo fundamento para decir el desempeño académico alrededor de las tareas. Lo que sí le puedo decir que parte de lo que observo es la necesidad del uso de la computadora, pero la escuela tiene una muy buena política en ese sentido, por lo menos en los salones en donde he trabajado, de quitar la computadora y decir no vamos a usar computadora acá, ¿no? Entonces,
te das cuenta de a quién le cuesta más trabajo porque baja la computadora y la deja ahí y quiere sacar la computadora. Entonces ahí esos son indicadores que te pueden empezar a mostrar que alguien necesita usarla. Pero ya entrar al tema del desarrollo de la tarea no podría yo, no sé si, listo. Gracias, mamá. Sí. No sé si esto que te voy a preguntar está medible o se pueda medir. ¿Cuántas horas saludables son las que un adolescente puede estar? Lo vamos a tocar en un momento más. Claro que sí, sí hay un estándar ahí. Hay distintos estudios que lo soportan, otros que no. Hay estudios que dicen que hasta los 10 años no, nada, cero. Hay estudios que dicen, bueno, pues si desde los 7 años se los puedes dar con tanto tiempo. Los vamos a ver en un momento más. Claro que sí. Gracias. Sí, ¿la qué? La televisión cuenta como adicción. Miren. ¿Pero tiempo de pantalla o Sí, si la tele cuenta como tiempo de pantalla? pantalla, yo diría que sí. A ver, adelante, adelante. Dale, dale. Cuenta como tiempo de pantalla, técnicamente sí, porque es una pantalla. Pero los estudios, cuando hacen estos estudios, ven el uso de la televisión como algo separado a lo que ellos consideran un portable a personalized portable electronic device, sea Bien. esto o sea una computadora. Y la razón por la cual es la teoría detrás de eso es porque con la televisión no interactúas tanto con los niveles de dopamina en comparación a la personalización que te ofrece eso, basado en las redes sociales y también basado en cuánta dopamina vas liberando en la cotidianidad. Sí, la razón por la cual se puede un poco debatir también esto es porque la pregunta que hay que hacerse en trastornos adictivos es ¿para qué lo estás usando? O sea, si el tema es para validación, en el caso de las redes sociales, que para eso es para validación y para identidad, la televisión, si estamos perdidos en la televisión, la pregunta es ¿para qué estás usando la televisión? O sea, si es como una fuga que te permite no hacer contacto con tu depresión o con el dolor emocional que traes y es una manera de estar afuera de ti, yo diría, bueno, si es eso más los celulares, posiblemente ahí lo metería, ¿no? Pero esa es la razón por la cual lo comentaba. Esto nos importó mucho ponerlo para recordárselos a ustedes, papás, que los adolescentes están en pleno desarrollo de su cerebro, conexiones neuronales que están sucediendo de manera natural y que van a estar sucediendo hasta los 25 años de edad, de manera más intensa de los 16 años, perdón, desde los 13, 14, 15, 16, 17, 18 años. Esas conexiones neuronales son la manera de ayudar a que sucedan es generando hábitos saludables, ¿no? Y un hábito que puede sacarte de lo saludable es precisamente el hábito de pasar demasiado tiempo en las pantallas y en los entornos digitales. O sea, si no generas el hábito de sentir pertenencia y el hábito, las actividades que te hacen sentir pertenencia, como por ejemplo participar en un equipo, ¿no? Participar, tener un grupo de amigos, si eso no sucede en la vida real y sucede en el entorno digital, entonces empezamos a tener un riesgo muy importante, ¿no? Entonces, de lo que se trata esta edad es de que ellos puedan tener experiencias que sean reales, ¿no? Más que digitales, en términos de, em, en términos de interacción social y los efectos que la interacción social pueden tener en ellos. Oportunidades y riesgos, bueno, pues por supuesto acceso a la información educativa, era lo que les comentábamos, no es una cuestión de demonizar absolutamente nada, sino de ser críticos y reconocer que los chicos y las chicas no han generado criterio para poder estar en estos entornos. En realidad se convierten en entornos de mucho riesgo para ellos. Conexión social, creatividad, desarrollo de habilidades digitales, herramientas para el aprendizaje y los riesgos de los que hemos estado hablando, como exposición a contenido inadecuado, cyberbullying, que bueno, es todo este entorno de violencia en donde se puede, a partir de grupos, empezar a generar
un acto de opresión o un acto violento sobre una persona, ¿no? Eso es algo muy importante que tenemos que cuidar. Adicción a las pantallas y problemas de sueño y de concentración, esos serían algunos de los temas que ya hemos ido tocando acá. ¿Qué pasa con con la subprotección digital? Que darles el dispositivo sin reglas es como darles las llaves del auto sin enseñarles a manejar, ¿no? Estamos tratando de hacer una analogía acá. Estamos tratando de que lo podamos ver de manera muy clara sobre cuál es la acción que necesitamos tomar para tener cierta confianza de que lo pueden manejar. ¿Cómo aprendieron a manejar ustedes? Con acompañamiento y con con un estudio, con un instructor, ¿no? Y solo entonces, ¿de qué manera? En un parqueadero con el papá. Entonces, a eso me refiero con acompañamiento en todo este proceso. El acompañamiento que se requiere hasta que tengas la evidencia de que tu hijo puede manejar de manera independiente y de manera autónoma estos entornos, entonces se suelta. Mientras hay que acompañar hasta tener evidencia. Y es muy importante que sepas cuáles son las evidencias de que lo pueden manejar. Por lo pronto, si están muy pequeñitos, como la mayoría de sus hijos acá, yo les diría el acompañamiento es fundamental todo el tiempo. No dejarlos interactuar con estos entornos si no hay controles parentales dentro de las mismas aplicaciones, ver que las aplicaciones que estén usando en un momento dado sean aplicaciones realmente que están diseñadas con espacios de seguridad para ellos, pero si no es así, soltar un celular, créanme, no es una buena idea. Hay que establecer límites claros, ahorita vamos a hablar un poco más de eso y dejar a nuestros hijos navegar solos por el mundo digital, pues simplemente puede ser muy peligroso. ¿Cuáles son las señales de alerta que pueden empezar a ver en los chicos? Por supuesto, los cambios en el comportamiento. Este aislamiento social es uno fundamental, ya lo mencionábamos incluso con la interacción con ChatGPT, con estas inteligencias artificiales. Si lo que generan es más aislamiento, listo. Entonces es importante intervenir. Hay una regla más o menos de 15 días. Cualquiera de estos comportamientos que dure más de 15 días amerita aproximarse para entender qué está pasando, ¿no? Eso es muy importante. Algunas de estas características como irritabilidad en un adolescente, pues puede ser algo muy normal, ¿no? En la época adolescente. Pero si le dura más de 15 días y cuando le retiras el celular o la pantalla, empiezas a ver signos de que está buscándolo, de que está tratando de agarrarlo, hay un alto nivel de frustración, en ese momento puedes empezar a sospechar que está pasando algo en el organismo de ese chico o de esa chica que se parece un poco al síndrome de abstinencia de de una sustancia droga, ¿no? Depende de la gravedad que esté sucediendo, será el tipo de intervención. Pero si te genera inquietud, hay que buscar al especialista como para graduar la preocupación que tienes y ponerla en el lugar adecuado para hacer la intervención que corresponde. Entonces, pero bueno, algunos de los síntomas que puedes observar cuando le retiras una sustancia a alguien es esta irritabilidad, es esta falta, es una depresión. Si lo que hacía antes era estimularlo, ahora se siente muy deprimido, está aislado en ese momento. O sea, si empiezan a pasar este tipo de cosas, vale la pena acercarse a un especialista y preguntar. Em, Problemas físicos como trastornos del sueño, dolores de cabeza frecuentes, problemas posturales. Claro. Está creciendo mucho menos la cara. Mm, Eso afecta a su vía respiratoria y por ende su desarrollo cerebral. wow. Entonces ahora estos niños crecen con la mandíbula metida, en una postura como Enjute. acostada, Ujú. entonces hace que la mandíbula no crezca hacia adelante, no se desarrolle su vía respiratoria y por ende empiezan con problemas
de falla en la respiración, de ronquido, de bruxismo y pues terminan con también afectando pues toda la parte académica y pues la depresión porque no están respirando y no están desarrollándose bien. Entonces eso es lo que estamos tratando de mejorar postura, dietas un poco más duras versus vías respiratorias, pero eso en cuanto a la parte de pantalla sí nos está afectando en gran proporción. Interesante. Gracias, gracias, mamá. Rendimiento académico, por supuesto, las bajas calificaciones, dificultad para concentrarse y los olvidos frecuentes son algunas de las consecuencias que también estamos viendo cuando hay un exceso en el uso de las pantallas. Entonces, quisiera como cerrar esta primera parte para darle a Eduardo la palabra y que pueda completar la parte más estratégica que nos falta. Recordándoles una reflexión que hizo una mamá en una de estas charlas. Algo que cuando les hacemos la pregunta de cuáles son las ventajas y desventajas del uso de esto, una de las desventajas que la mamá dijo, pues creo que nos cimbró a todos en aquel momento, y lo que dijo fue lo que está, parte de lo que se pierde por el hecho de que estén tanto tiempo ahí son memorias. Son memorias en el futuro con ellos. No nos vamos a acordar de muchas cosas, no se van a acordar de muchas cosas. Vamos a dejar de hacer cosas. El futuro va a ser diferente si no logramos que nos volteemos a ver otra vez con nuestros hijos, ¿no? Listo, gracias Eduardo. Adelante, gracias papás. Bueno, buenas noches. Vamos a seguir con la otra. Gracias, Alberto, por eso. Y vamos a hablar un poco sobre el establecimiento de los límites por edad. Estas son como las mejores prácticas, basado en lo que se sabe ahorita. Quiero ser intencional también en decir de que la mayoría de estas cosas son muy fluidas. O sea, repito, insisto en lo siguiente, el research detrás de esto todavía está en el proceso de desarrollo. Acordémonos que en la generación Z ha sido la primera generación y paralelo alfa, que, bueno, más que todo alfa, que crecieron en un all-tech world. Entonces, estamos redefiniendo lo que es el entretenimiento, lo que son todas estas cosas. En primaria, de 6 a 11 años, se recomienda 1 hora de pantalla recreativa. Esto es bien importante. Y insisto en lo siguiente, no todo el screen time es creado igual. Nunca lo es. Hay screen time que es para propósitos educativos, eso no cuenta como recreativo. El problema es mezclar el uno con el otro, porque lo que vemos, basado en lo que dijo Alberto inicialmente, es cuando les designamos un proyecto, es que tengo que hacer mi tarea. Usualmente esa tarea se tarda mucho más porque no pueden resistir la compulsión de meterse a ver un YouTube, unas redes sociales. Entonces, lo que también estamos viendo, y son las correlaciones que se muestran, es que los niveles de ansiedad suben porque empiezan a procrastinar todo. O sea, todo es para último. ¿Por qué? Porque lo de la dopamina es lo primero, lo que viene. Entonces se recomienda empezar a tener esas conversaciones y ser claros y firmes en que 1 hora de pantalla para uso recreativo. El contenido... ¿Ah? Entre los 6 a los 11 años. Contenido educativo supervisado y lo más importante, porque queremos normar esto. A lo que me refiero con esto es, queremos mitigación de riesgo si ellos introducen un dispositivo a su dormitorio. Ahí es donde vemos que el riesgo a mandar fotografías, el riesgo ya se eleva cuando entran a la adolescencia. Si tú no normas en la preadolescencia, entre los 6 o 11 años, a que los dispositivos se entregan en la noche o se dejan cargando afuera del dormitorio, va a ser muchísimo más difícil hacer eso cuando son adolescentes, si ya tienen esa costumbre o ese hábito. Esta es la importancia de la prevención, empezar desde primario y hasta cierto punto ya tener los fundamentos claros, las reglas claras alrededor de los límites, alrededor de la tecnología. Después pasamos a secundaria. Ya entraron en la adolescencia, entre los 12 a 15 años. Los contratos familiares de uso son bien importantes. A mí me encantó la idea de lo que dijo un papá en Panamá la semana pasada. Y dijo, antes de entregarle el celular, hicimos un contrato. Y hablamos de eso en meses, 2 o 3 meses antes. Y aquí está el contrato. Todo está por escrito.
para que después, porque las emociones, el adolescente, si no, pero yo oí esto, yo entendí esto. No, papá, aquí está el contrato, tú lo firmaste y este es el contrato de convivencia con el que te voy a entregar el celular. Si no puedes cumplir, ya están proactivamente establecidas cuáles son las consecuencias. Eso es muy importante, porque desafortunadamente, cuando ya cumplen 14, 15 años y quieren el celular, si solo se ha hablado, es bien difícil darle seguimiento porque las emociones cambian, porque un día podemos decir uno, otro día podemos decir otra cosa. Normemos el contrato, establezcamos este contrato y seamos proactivos. Ese es parte del acuerdo familiar. Eh, Horas específicas sin pantallas. Lo he dicho en todas las reuniones pasadas y considero que esto es una de las cosas más importantes. Una de las cosas que protege mucho a un preadolescente, incluso a un adolescente que tiene beneficios de por vida, es cuando empecemos que tenemos al menos 3 tiempos de comida con ellos. Pero aquí está la cosa. En esos 3 tiempos de comida no vale que tú estés así y ellos estén así también. Establezcamos tech-free zones, donde podamos estar presentes con ellos y podamos dialogar con ellos. Eso les ayuda muchísimo, no solo que baja las incidencias de uso de sustancias, pero también baja las incidencias de depresión y ansiedad. La importancia de establecer esos límites, eso que va en el contrato. Seamos proactivos en esto. El control parental activo. Yo entiendo que existe mucho conflicto con padres de familia que dicen, ay, pero le estoy espiando cuando pongo un parental control. Siento que le estoy invadiendo su privacidad. El Internet ahora puede ser la perdición para tu hijo o tu hija, especialmente con todas las nuevas amenazas que vamos a hablar mañana. Una de ellas siendo la ludopatía, el juego, el casino, que ya vive en el celular. Por favor, consideremos activarles algo que ellos sepan que lo está supervisando. Es que cuando ustedes, la pregunta es la siguiente. ¿Sus hijos o hijas saben que cuando vienen al colegio se les está supervisando, sí o no? ¿Y están de acuerdo con eso? Porque han pasado por eso toda su vida, ¿correcto? Si nosotros logramos establecer eso desde una edad temprana, que les estamos monitoreando el uso, a pesar de que no nos metamos a la aplicación o a pesar de que nos salgan alertas, eso mismo hace de que tengan mejor comportamiento. Decimos fake it till you make it, especialmente si ellos tienen que buscar otro dispositivo para ver o hacer o meterse a un contenido que no se deberían de meter, pero el factor protector es que tienen que hacer esfuerzo para no usar ese celular y tener que usar otro. Eso es un factor protector. They have to go out of their way. Por lo menos les dificultaste eso, por decirlo así. Eso es un factor increíblemente protector. Tuve una niña ahora en 9º grado que me dice, pero es que mi mamá me deja solo 1 hora y me está monitoreando, pero ya sé cómo parar el timer. Ah, ok, ¿y cómo lo paras? No, me ha agarrado 2 veces, pero cuando ella no está, le pido el celular para ver una tarea y paro el timer y voy, hago mi tarea, después me sé el código del celular, se sabía el código del celular de la mamá y va y otra vez activa el timer. Entonces la mamá dice, ¿qué bajo ha pasado? Pero eso requiere, o sea, o sea, tal vez es un descuido de la mamá, pero vaya, pero por lo menos, o sea, ya ha pensado en lo que tiene que hacer y esa mamá ha normado ese uso, por decirlo así. Seamos proactivos en esto. En la preparatoria, mayor autonomía con responsabilidad, conversaciones frecuentes sobre los riesgos. ¿Cómo te comportas afuera? Cualquier cosa que mandas se quede en el Internet para siempre. Y siempre es importante hablar con nuestros hijos o hijas sobre esos riesgos. Y también modular el uso saludable. Esto es bien difícil. Yo sé que la mayoría de nosotros o de ustedes que tienen negocios y todo, o sea, es 24/7, es sin parar. Pero dejamos de vivir. A lo que dijo Alberto, dejamos de formar esas memorias, dejamos de formar esos recuerdos. ¿Sí? Todo en los adolescentes, cuando uno les está hablando más de 5 minutos, las conversaciones en las que ellos no quieren participar, entonces ya empiezan a voltear el ojo, a mirar para arriba. Entonces, y si uno se demora más de 5 minutos, los 5 minutos se desconectan y ya solo le ven a uno mover la boca y ellos están pensando en otra cosa.
¿Cómo hacer, o sea, cómo hacer para tener una conversación sobre los riesgos cortica, sustanciosa, que les quede y no pasarse uno 10, 15 minutos y que Ujú. les entre por un oído y les salga por el otro? Buena pregunta, al punto. Pero usualmente al punto es por medio de una tercera persona o por medio de un evento reciente que han visto. Eh, una, una conversación que yo he oído que los padres han tenido sobre esto es, ¿oíste hablar de que esta persona, o has oído hablar lo que es el hate de tirar en redes sociales y todo? Eso queda una huella digital, a pesar de que pongas anónimos, si de verdad lo quieren fiscalizar. Ujú, ujú, sí, o de reales, historias, cosas específicas, pero usualmente no como que no vayas a hacer eso, sino que por medio de una historia e incorporando el riesgo de una segunda o tercera persona, pero basada en historias reales, por decirlo así. Sí. Y hacen una pregunta. Yo he visto que, no sé si sea verdad, que han salido estudios en young adults ya grandes, personas de 25 años, que con algunos estudios decían que hubieran deseado que sus papás les dieran el celular a los 16 Ujú. y no a los 10 o a los 11, por temas precisamente de salud mental. A mí esto me sorprende un poquito porque pienso que con todos estos riesgos que hay, ay, perdón, eh, no tratemos de retrasar más el uso de pantallas, porque a pesar de que uno les haga todo este acompañamiento y de control parental y todo, digo, ¿quién va a estar mirando al final del día? O sea, ¿qué hizo el hijo en la pantalla? O sea, es muy difícil que seamos tan vigilantes como quisiéramos, porque pues, la apertura que tienen ellos con el internet y los riesgos que ellos tienen son muy grandes y uno como papá, por más de que compre el programa o les dé 2 horas, porque en 2 horas pueden tener mucho tiempo para hacer muchas cosas, que no, la consigna no sea como retrasarlo Ujú. más. O ustedes lo recomiendan a pesar de que esto es real porque pues está en el mundo y no podemos ir en contra de la corriente, o la recomendación sería retrasar más el uso de las pantallas. La recomendación en cuanto al uso del celular sería posponer lo más que puedan. Okay. Uso de las pantallas, ya vivimos en un mundo altamente digitalizado. En un escenario ideal también sería posponerlo un poco. Pero ¿cuántos de sus hijos hacen tareas con screens, con pantallas? O sea, el colegio ya no hay textbooks, ¿verdad? Ya es un colegio de pantallas. Evidentemente sería preferible que se posponga el uso, pero por ahorita tenemos más como un escenario realista. Pero el celular sí pedimos, o sea, la recomendación es que pospongan el uso del celular lo más que puedan. Okay. Vale, gracias. A usted, ¿cómo se ve un contrato digital? Solo para los talking points. Horarios permitidos para uso de dispositivo, claro. Espacios libres de tecnología, comedor y dormitorios. 2 factores protectores y un factor de riesgo. Un factor protector, un factor de riesgo. Le crecemos uno, subimos el otro. Eh, Tipos de contenido apropiados para su edad. También una de las cosas, consecuencias por incumplimiento, que no sale aquí también es, ahora en día, el contenido que consumen sus hijos informa su realidad, crea su percepción. Hay que encontrar y ver qué es lo que están consumiendo en línea. Eso es muy importante. La habilidad de nosotros de poder decir, les instalamos un dispositivo, no solo es para que bloqueen los sitios malos, pero que vean qué contenido están consumiendo en YouTube para crear una contranarrativa, por decirlo así. Porque si no, eso se vuelve su realidad. Y tenemos una gran ventaja. Lo he repetido en las 2 charlas pasadas. La gran ventaja que tenemos es que estas generaciones son las más health conscious que han existido. Les importa su salud, les importa su cerebro. Prueba de eso es que todas las niñas, la mayoría de niñas en high school con las que he hablado, saben lo que es Bloom, ese, eh, ese green antioxidante que toman, que le echan al agua, porque hay celebrities se lo promueven en TikTok. Se llama Bloom. Se llama Bloom. P-L-O-O-M. Bloom. B-L. Sí, sí, y en TikTok.
Ajá, como Bloom, B-L-O-O-M. Y de la nada, y todas consistentemente repiten lo mismo. ¿Qué te dicen? Tiene propiedades desinflamatorias. Sí, pero también la tiene el agua. O sea, pero el punto es que muchas están expuestas a eso. ¿Y cómo se pide? Ah, no lo venden acá, pero hay que pedirlo, que no sé qué, pero te viene. No, pero ya están vendiendo en esta farmacia y todo. O sea, es importante monitorear el contenido que están consumiendo nuestros hijos o hijas. Y eso es un riesgo también, totalmente, porque crea esa homogeneidad que antes no era tan distinguible. O sea, ahora básicamente el algoritmo altera la percepción de la realidad. Te puedes volver anoréxica porque te vas, tu Sí. cerebro tiene el criterio para entender. Y desafortunadamente, la cantidad de niñas que tienen síndrome de Dysmorphic Body Syndrome, no, o sea, es lo más alto que ha habido. Por eso mismo, por estos fads, por estos culture diets y todas estas cosas. A mí me parece muy interesante todo esto y lo de postergarlo y retrasarlo y voy con ello. Pero me parece un reto al hablar de comunidad. Por eso precisamente que estás hablando de Bloom. Me pasa ahorita con mi hija mayor que tiene 9 años y habla de skincare. Y yo digo, Sí, sí. pero, ¿qué? Perdón. Si quieren, voy a repetir. Y yo digo, bueno, ellas, y me dice, pero es que yo soy la única que no tengo una rutina de skincare. Y yo le digo, ¿skincare? ¿Saben lo que está, solo interrumpo, ¿saben lo que está pasando con el, ok, les explico. Les explico, la niña de ella de 9 años le dijo, me importa mucho mi piel, entonces soy la única que no tengo skincare. Ahorita hay un trend que se ha viralizado entre las niñas jóvenes de ponerse protector solar. Las ventas, los stocks de los protectores solares se han disparado. Máscara. Y también hay un trend, y cuando les preguntas, ¿y por qué te estás poniendo skincare? Porque sunblock, porque quiero prevenir arrugas, pero a ti no te va a dar arrugas. Sí, pero para los 40, para que no me den. Eso, they're fictitious, bogus claims. Pero Pero al en punto, ese punto yo la enredé por ese lado, por el bloqueador. Eso es buenísimo y yo no me echo nada y bueno, pero todas mis amigas tienen y yo no. Entonces yo digo, listo. Pero cuando entramos en el tema de la tecnología, es que todas tienen iPad y yo no. exacto. ¿Cuándo me lo vas a dar? ¿Cuándo me lo vas a dar? ¿Cuándo me lo vas a dar? Es como que, y yo lo retraso y lo retraso, pero entonces ahí sí veo que hay un tema de comunidad, de cómo unirnos, porque ya, digamos, pongo en una balanza. Listo, quiero retrasarlo, pero ya llega el punto que todas las amigas tienen y la mía no. También pesa a nivel pues social y emocional Mucho. y autoestima. Y si pudiéramos, en un mundo, en un escenario, no sé si es utópico, pero si pudiéramos hasta cierto punto normar como comunidad y formar community agreements de que el iPad y estas cosas lo vamos a posponer. Insisto, es lo mismo que hablamos de otros temas. No es necesariamente de que nunca, pero es posponer para que se vuelva age appropriate. Esa presión que sienten es la presión que las redes sociales les han impuesto. O sea, es que todos ven los mismos influencers, todos ven lo mismo, el mismo contenido del algoritmo que les tira que esta es la edad. Entonces les empiezan a caer todos estos advertisements y lo que tenemos ahora son estos celebrity influencers que los promueven y ellos tienen una credibilidad que nunca antes se ha visto. También, ese es parte del problema. Pero me encanta eso, me encanta la idea de normar, tropicalizar soluciones que sean congruentes con la comunidad para que sea mucho más fácil ser un parent en el Colegio Bolívar. Me encanta esa idea. Lo interesante sería cómo podemos hacer eso. Me encanta que hayan 140 padres conectados que tal vez comparten la misma preocupación. Bueno, vamos a cambiar un poco, vamos a hablar de la prevención de las adicciones digitales. Ya vamos a meternos a una subcategoría. La subcategoría es de adicciones digitales, es muy específica. Vamos a hablar también sobre los gamers. ¿Sí saben a lo que me refiero cuando hablo de gamers? ¿Ah? Correcto, a eso nos vamos a meter. Solo algunas prácticas para los padres de familia es la comunicación abierta. Hay que hablar con los hijos de esto. Hablar y normar y establecer límites claros es súper importante en el tema de prevención.
el control parental. Vuelvo a insistir en lo mismo. Si no es imposible, si es muy difícil que no lo tengan, monitoreémoslo. O sea, monitoreémoslo porque no solo, insisto, no solo es que estamos previniendo la adicción digital. Las percepciones de uso, de lo que perciben que es normal en la comunidad, no se forman cuando llegan a ser adolescentes. Se forman cuando están en escuela media o en la preadolescencia. De lo que ven, de lo que oyen. Si de la nada solo ven comportamientos de alto riesgo, ven que la gente está haciendo estas cosas, entonces asumen que esa es la norma, por decirlo así. La otra cosa, hablamos siempre del problema, pero rara vez nos enfocamos en las soluciones. ¿Y a qué me refiero? Que tengan actividades alternas, que hagan ejercicio, mantengámoslos ocupados, que estén en movimiento, que estén, que voluntarien en algún lugar, que salgan a hacer ejercicio, que salgan a caminar. Lo que se sabe de 15 minutos de caminar es que es igual de efectivo que un antidepresivo. O sea, cambiémosles el comportamiento, que hagan rutinas diferentes. De una perspectiva personal, les doy mi ejemplo. Yo tengo un hijo de 12 años y otro de 8. Y Marcela, que es mi esposa, y yo hablamos de lo siguiente. Cuando estábamos, cuando nos íbamos a viajar, a mi hijo no le voy a dar un celular hasta que tenga 14 años. Eso es un acuerdo que hemos hablado. El riesgo en mi hijo es mucho mayor por mi predisposición genética. Pero hemos hablado con él de eso desde una edad temprana. Y sí me rompe el corazón y voy en contra de mi instinto paterno, que él ya dice que todos sus amigos en su colegio tienen el celular y él es el único que no lo tiene. O sea, entonces entro en crisis existenciales, es decir, se lo tengo que dar, no se lo tengo que dar, pero no se lo doy, me mantengo firme. La racionalidad le gana a lo emocional porque sé lo que estoy haciendo. O sea, en ese sentido, a pesar de que me cuestiono, es normal, voy contra mi instinto paterno de try it smooth, Marcela también, pero entiende, él juega PlayStation, le encanta. Le encanta jugar FIFA, le encanta jugar básquetbol, y lo encontramos una noche a las 11:30 jugando con sus amigos. Se había puesto sus headphones y ahí estaba jugando. Eso hasta cierto punto desencadenó más conversaciones, pero como ya habíamos normado todo de que qué pasaba si él hacía esto, que era un privilegio, que dejar el PlayStation ahí, empezamos a quitar los controles. Empezó a hablar con nosotros. De la nada lo metí en prácticas de básquetbol, empecé a pasar más tiempo con él. Yo paso mucho tiempo viajando y es un peso enorme que tengo que durante los veranos, donde las incidencias de uso, de depresión, de todo tipo incrementan en la adolescencia porque tienen mucho tiempo de ocio, es decir, de no hacer nada. En ese verano, él me dijo una cosa bien interesante. Me dice, me encanta pasar aquí. Y sabes una cosa, me dijo, que me metí, porque nos pasamos el verano en El Salvador, y entonces me llevó su PlayStation. Jugó PlayStation una vez, se metió, y ahí estaban siempre sus amigos. Entonces yo le pregunté, ¿y qué hicieron tus amigos? Todo el verano pasaron jugando PlayStation. ¿Cuál es la salud mental de esos niños en comparación del mío? Que pasó activo, pasó proactivo. O sea, yo lo sentí, también lo veo. Es que la comodidad que eso provee también como padre de familia es que no nos tenemos que preocupar porque él pasa entretenido. Solo se va a levantar a comer y hacer estas cosas. O sea, es así de fácil. O sea, para mí hubiera sido más fácil que pasara jugando PlayStation todo el día, está seguro, va a comer, se levanta y tal vez lo llevo a una actividad. Pero lo difícil fue cambiar de rutina para mí, tenerlo que llevar todos los días a su práctica de básquet, quedarme ahí, tenerlo que sacar. Algunas veces me andaba de mal humor, pero me corresponde como papá. O sea, a pesar de que algunas veces no quiero. Eso es ser responsable en ese sentido. Es hasta cierto punto plantear todas esas alternativas que se vuelven más atractivas. Es que cuando fortaleces el factor protector, el factor de riesgo cae automáticamente. El poder del ejemplo, lo que siempre hablamos. Insisto, es bien difícil normar o decirle que no lo haga si tú lo pasas haciendo. Si tú pasas conectado al celular todo el día y tenés el tiempo de comer, pero pasas viendo el celular y no estás presente. Es que lo que dijo Alberto también es muy cierto, que solo media vez esto suena, ya estás en otro lugar. Levante la mano a quién le ha pasado eso. ¿Quién será? Si sos ansioso, tenés predisposición de ansiedad como yo,
Ronaldo más me suena, es un cliente que necesita hablar conmigo porque algo pasó en un colegio. Eso es lo primero que se me sucede. O lo segundo es mi hermana, algo ha pasado. Lo tercero es, se murió mi papá. O sea, soy fatalista, sí, o sea, porque he tenido mucho trauma alrededor de eso. Entonces pierdo toda la objetividad. Yo aprendí que cuando vengo a un colegio, desde el momento que vengo y voy a presentar, porque si no me da ansiedad, pongo en Do Not Disturb. Ahí en recreo lo chequeo, lo que sea, pero necesito hacer eso. Entonces, normemos el estar presente con nuestros hijos. Estar presente no es estar en el celular, es estar aquí con nosotros, estar con ellos. Eso es liderar, por ejemplo. Vamos a cambiar gears ahorita y nos vamos a meter a la introducción de los videojuegos. Insisto que esto es una subcategoría, pero lo considero importante porque es un pedido popular que han hecho muchos padres de familia en el Colegio Bolívar. Los videojuegos han totalmente evolucionado, desde simples entretenimientos hasta complejas experiencias interactivas. Los videojuegos tienen la capacidad de generar un desorden que hasta ahorita es clasificado como parte de un desorden de impulsividad, que se llama Internet Gaming Disorder. Esta definición va a cambiar, va a evolucionar mientras más se vaya estudiando. Pero se han identificado 3 tipos de gamers, de los que hoy vamos a hablar. El primero es el que juega para escapar la realidad. Buscan escape de la realidad y refugio emocional en mundos virtuales inmersivos que les ofrecen experiencias diferentes a la vida cotidiana. O sea que cuando se meten el make-believe de comprarse un skin, el estar simulando, estar en una guerra, el estar creando una ciudad, esas cosas, su propósito principal es escapar de la realidad en la que están. Enfoque del gaming, o sea, el gaming style que prefieren, narrativas profundas y envolventes, desarrollo detallado de personajes. Por eso es que muchos gamers gastan mucho dinero en los skins, en cómo personalizan su arma. O sea, porque lo están haciendo porque están hasta cierto punto formando su identidad virtual, por decirlo así. Exploración de mundos virtuales externos y experiencia de inmersión total. Se van, se logran escapar, se logran desconectar, logran estar fuera de su realidad. Características psicológicas: tienden a ser impulsivos en sus decisiones de gaming y generalmente presentan bajos niveles de autoestima, lo que puede hacer que los mundos virtuales sean especialmente atractivos. Pongan atención en lo que esto está diciendo. Estos son los niños que tienen baja autoestima, que tal vez no sobresalen, que han venido de un ambiente traumático en su casa, que tienen mucha ansiedad, que tienen ciertas neurodivergencias, que les cuesta socializar. Todos esos son factores de baja autoestima. Por eso, ese escape se vuelve mucho más atractivo para ellos o ellas. ¿Cuáles son los juegos típicos? World of Warcraft, Final Fantasy, The Elder Scrolls y RPGs de mundos abiertos. Esa es la personalidad del gamer. ¿Quiénes de ustedes conocen a algún gamer que juega World of Warcraft? Es un juego muy especializado, muy focalizado. El otro, el tipo de gamer que se refiere como el triunfador. Motivación por logros. Impulso constante por alcanzar metas, superar desafíos y demostrar superioridad competitiva en entornos virtuales estructurados. Enfoque competitivo. Competición intensa. Progreso medible, rankings y clasificaciones, le importa mucho el estatus. Obtención de mejores equipos, tiende a tener la autoestima muy alta. Personalidad impulsiva combinada con alta autoestima. Se diferencia del escapista, que también es impulsivo, pero tiende a tener baja autoestima. Estos son los niños que son ultra competitivos, que cuando juegan FIFA, si pierden, sienten que han fracasado. Cuando juegan otros juegos y les ganan, les crea como una crisis existencial. Tienen mucha fragilidad al fracaso. Lo que los lleva a buscar validación a través del éxito en los juegos. Juegos preferidos: League of Legends, Fortnite, Call of Duty, juegos de deportes competitivos como FIFA, NBA o NFL. Ahí sí está Roblox. Y vamos al otro. Este es el que estadísticamente hablando
es mucho más probable que sea parte del Internet Gaming Disorder. Este es el hardcore. Su identidad es ser gamer. Combinan tanto el escapismo profundo como la búsqueda intensa de logros, creando una experiencia de gaming más compleja y envolvente. Enfoque multifacético, inmersión completa en mundos virtuales, escapismo emocional intenso, competición al más alto nivel, dedicación temporal extrema, identidad del jugador. Los videojuegos se convierten en parte central de su identidad personal. No pueden dejar de hablar sobre gaming en conversaciones cotidianas. Eso es who they become, el gamer. Mayor riesgo. Este grupo presenta el mayor riesgo de desarrollar patrones problemáticos o trastornos relacionados con el gaming debido a su involucramiento intenso. Los jugadores hardcore requieren monitoreo especial debido a su vulnerabilidad aumentada por desarrollar problemas con el gaming. Esas son las 3 personalidades del gamer. Evidentemente, el gamer que tiene su eje central, que eso es su identidad, que se combina con el escapista y el triunfador, es el que representa el mayor riesgo a volverse un problem gamer, por decirlo así. Y esto es lo que llamamos grooming. Ojo, las cajas de botín. ¿Qué es lo que está pasando si lo vemos desde una perspectiva macro? Ahorita, la exposición que tienen sus hijos varones especialmente, a los juegos de casino o de chance o de probabilidad donde podés apostar dinero, está en niveles que nunca antes se han visto. ¿Qué me contó un niño ahora de 9º grado? Y le dije, ¿y tú sabes cómo el casino es el que te metes? Guarda su identidad personal, la identidad de tu papá. Y me dijo, no, bueno, eso es bien importante porque aquí hay extorsiones. Ah, sí, tenés razón. ¿Qué me dijo? Me dijo orgullosamente, es que, mister, yo una vez me gané de 9º grado 500,000 pesos porque aposté bien. Entonces yo le digo, ¿y cómo canjeaste el dinero? Usé la cédula virtual, el código de mi papá. Entonces, ¿qué pasó? El papá de seguro ya va a aparecer en un database del casino porque el hijo le puso, me dijo que hay una identidad virtual, que es la comparación de la cédula. ¿Cómo se llama? Cédula virtual. Ujú. Y de ahí lo sacó. Este comportamiento es como que el problema, por decirlo así. Pero el grooming behavior ocurre mucho antes, con los juegos de chance o de probabilidad, y empieza con los loot boxes, con estas cosas que son las cajas de botín, son elementos virtuales que los jugadores pueden obtener o comprar dentro de los videojuegos, que contienen recompensas aleatorias como skins, armas, personajes o mejoras de juego. Su contenido, esto es lo que hace que algo sea adictivo, es que su contenido es incierto. Entonces cae en una cosa que se llama Intermittent Dopamine Reward System. ¿Y a qué me refiero con eso? Alguna vez puedes sacarte un skin que es el peor, es el más feo, no lo querés, es desechable, pero te puedes sacar un skin que en el marketplace lo puedes vender a $10,000. Eso es lo que hace grooming behavior, que les encanta, porque no saben si van a ganar o van a perder, y siempre existe la minúscula probabilidad de que si ganan, van a tener un sentimiento que posiblemente nunca han sentido, que es un sentimiento de dopamina con endorfinas y también con adrenalina, muy parecido al efecto que te da un high de cocaína. Cuando ganas, muy parecido al high que te da el efecto de un opiáceo. O sea, esto parece innocuous, parece que no es nada, pero es de las cosas que van creando ese comportamiento adictivo de buscar esa recompensa. ¿Qué es lo que también está pasando? Ya cuando te metes en YouTube, cuando te metes en Instagram y todas esas cosas, ya te ponen spin the wheel si piensan que sos una edad. ¿Qué te está diciendo eso? Está devaluando el valor del dinero. Ahora en conversaciones con 12º grado, habían unos que me dijeron, sí, en un fin de semana, millones de pesos colombianos. O sea, lo que ganan o lo que pierden. Y le digo, ¿y qué haces con el dinero que ganas? Lo invierto. Ah, lo metes al mercado. No, 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 lo vuelvo a invertir. ¿Qué significa eso? Lo vuelve a apostar. Pero lo que no saben es que la mayoría de veces la casa siempre gana.
Pero este comportamiento no es que empiece en sexto, séptimo grado. Empieza con estos loot boxes. Empieza cuando te dicen, mamá, comprame una tarjeta de $20 de Roblox o una de 10. ¿Para qué lo querés? Ah, es que quiero comprar un skin. Y si compran el skin, está bien. Pero muchas veces compran 10 loot boxes que les da la probabilidad de que pueden ganar y el reward sea mucho más grande de los $10. Eso es apuesta. Eso es gambling. Y desde más chiquitos, creo yo que empieza cuando van a esos sitios de juegos y encuentran las máquinas de los peluches. Métele la tarjeta de cinco Correcto. mil pesos Sí. y saca el peluche. Y le tienes que pasar la tarjeta 18 veces y nunca sale el peluche. Sí, sí. Incluso con los lulubabas, no sé ni cómo. Sí, la bubú, La bubus, eso, sí, sí. la bubú, algo así. Los labubus, que no sabes que va, los muñecos esos feos que parecen diabólicos, que no sabes qué vas a sacar cuando compras uno. Exacto. Ujú. Entonces, ¿cuándo buscar ayuda profesional? Uso compulsivo más de 8 horas diarias. Eso no es normal. Desnormalicemos eso. Eso es un riesgo a su salud. Se sabe también que han habido, yo sé que esto es raro, pero en Asia han habido países en donde los gamers han pasado sentados por más de 32 horas y les da un embolismo pulmonar, o sea, por un deep vein thrombosis que se desarrolla un embolismo pulmonar porque han pasado sentados por 34 horas. O sea, eso no es normal. Si tú ves que tu hijo o tu hija pasa más de 8 horas jugando en línea, para empezar, no lo recomiendo que prueben porque posiblemente lo van a hacer, pero si consistentemente lo ves, hay pérdida de sueño, hay agresividad extrema al limitar el acceso, ahí es donde ves que ya se empieza a volver problemático. Hay abandono total de responsabilidades. ¿Qué significa eso? Una persona que muestra signos de que no puede parar de jugar o pasar tiempo en pantalla, la sintomatología es parecida a las adicciones, a adicciones de otro tipo. ¿En qué sentido? Que empezás a perder tus responsabilidades y empezás a aumentar tus excusas y empezás a incrementar tu tiempo jugando. Es como que esto sube así. Síntomas de depresión o ansiedad cuando no lo está haciendo. Claro, cuando vivís en esos juegos constantemente, cuando pasás en redes sociales y con esos likes y pasás posteando, eso es adicción. Recursos de apoyo. Miren, más que nunca hay una gran habilidad del equipo psicoterapéutico del colegio o externo de dar ayuda en estas cosas. O sea, busquemos ayuda. Una de las cosas que yo siempre digo es, los problemas no mejoran si no los combatimos frontalmente. Tienen una tendencia a empeorar significativamente. Nosotros podemos ser esa diferencia en la vida de nuestros hijos o hijas. Si empezamos a tener estas conversaciones desde esta edad temprana, estadísticamente decrece el riesgo de todo. Y hasta cierto punto esto crea la fundación para que podamos empezar a tener esas conversaciones alrededor de alcohol, nicotina u otras drogas. Pero ya establecimos los parámetros. Eso norma el cerebro de tu hijo o hija. Por eso es que la prevención es tan importante alrededor de este tema, porque es algo con el que vivimos en la cotidianidad del día a día. Ah, perfecto. Con eso, bueno, iba a hablar solo para explicar gaming y dopamina. Los videojuegos activan el sistema de recompensa, no secret there. ¿Qué significa eso? Que lo que hace que una sustancia o un comportamiento compulsivo sea increíblemente adictivo es que incrementan significativamente los niveles de dopamina que interrumpen el rango homeostático de la dopamina. Entonces, cuando tú tomas, cuando pasas jugando videojuegos, tenés un incremento sustancial de los niveles de dopamina. Otra de las cosas que quiero mencionar también, y ojo con lo que les voy a contar, si tú tenés una predisposición genética a la adicción, es decir, si tu hijo ha tenido un papá alcohólico, ha tenido un papá que ha tenido algún tipo de adicción, ese niño tiene una carencia de un neuroreceptor que se llama D2. Esos neuroreceptores son los que te motivan a posponer la gratificación instantánea por una gratificación a largo plazo. El problema con eso es que esos niños o niñas son usualmente mucho más compulsivos. Entonces, les costaría muchísimo, muchísimo más autorregularse. Y lo que sabemos
es de que eso en sí les trae factores de autoestima, decrece la autoestima, es como un efecto cíclico, es un efecto sistémico, en el sentido de que eso lo que hace es que bajen los niveles de autoestima, incremente la frustración, decrezca la tolerancia a la frustración, porque en esos juegos todo es instantáneo y la vida no funciona así. O sea, crea ese efecto dominó, por decirlo así. Seamos presentes en la vida de nuestros hijos. Empecemos a regular esto desde una edad temprana. Empecemos a conversar con ellos sobre esto. Esto tiene mucho que ver con la salud mental. Y si esto no lo logramos normar, va a ser mucho más difícil alrededor del alcohol, la nicotina y otras drogas más adelante. Con eso, abro el espacio para preguntas, un par de minutos para preguntas y les quiero agradecer su tiempo por estar acá. Gracias. Tu rol en el colegio con los niños, me gustaría saber un poquito de eso. No solamente de información de ellos hacia ti, sino que se ha trabajado, no sé si lo van a contar después, de ustedes hacia ellos para ellos también estar más aware de los riesgos y poder autorregularse mejor y también de esa ética virtual que me parece tan importante porque si es fácil hacer bullying de frente, ¿cómo no va a ser detrás de las Claro, pantallas? claro. Gracias. Yo me he enfocado primariamente en high school y de lo que hemos estado hablando con sus hijos o hijas ha sido alrededor de eh, los métodos de persuasión que existen en redes sociales y cómo eso se relaciona a la percepción de seguridad o peligro alrededor de sustancias. Entonces me he enfocado en tres cosas: ethos, pathos y logos. Hemos hablado mucho de los influencers. Han habido muchísimas preguntas alrededor del juego también. Han habido mucha conversación sobre cómo los influencers informan la realidad y cómo hasta cierto punto los jóvenes tienen una tendencia a seguirlos y a verlos como expertos ajá, exacto, expertos en la vida. He dado he dado ejemplos claros de cómo eso funciona y hemos tenido muy buenas conversaciones alrededor de ese tema. En onceavo y doceavo han habido sesiones de high school y también he tenido lo que se llama roundtable discussions con los niños que tienen preguntas adicionales. Me encantó que llegaron muchos y las conversaciones han sido muy enriching y me han contado mucho. El nivel de apertura no es un nivel al que estoy acostumbrado a usualmente cuando trabajo en los colegios porque fue muy profundo. Pero lo agradezco. Nosotros lo que hacemos es que nosotros creamos el espacio para normalizar estas conversaciones. Pero esto no tiene eficacia si las conversaciones no siguen después de que nos vamos. Teniendo 3 años. Entonces, los estudiantes de high school con los cuales hablaron esta vez ya los han tenido 2 años anteriores cuando estaban más pequeños, cuando estaban en middle school, y la conversación empezó distinta, empezó siendo como un adicciones 101, o sea, como todo el tema de la dopamina, de cómo funciona el cerebro, de cómo funciona una adicción, y por eso ahora ya hemos llegado como a ser más específicos en estos temas. Si tienes más preguntas, con mucho gusto después te puedo compartir y al que necesite saber o el que quiera saber exactamente lo que estamos haciendo, porque además este año se están abriendo espacios de mesa redonda completamente voluntarios para estudiantes de high school y ha sido, como dice Eduardo, súper enriquecedor porque se abren muchísimo y son espacios que pueden aprovechar mucho. No se ha hecho hasta ahora intervención con los niños chiquitos, solo se había hecho conferencias con padres, pero es una idea que tenemos que madurar, que tenemos que hablar. Aquí tenemos preprimaria y primaria, las principals, y lo tendremos en cuenta para el próximo año. Ah, sí. Una mamá de que tiene su niño en primaria le pide el favor que le haga una pregunta.
Dice, ¿cuál es la edad que ellos recomiendan para jugar Fortnite? El mío no juega todos los días, pero sus amigos sí. Y estoy tratando de frenar lo que más puedo. ¿Pero qué hago? Muy buena pregunta, gracias. Mire, lo que pasa es que no le puedo dar una edad clara porque o sea, no hay estudio que te diga, esta es la edad. Pero lo importante es, o sea, no es necesariamente estar en contra de que jueguen Fortnite, porque también si están jugando en grupo, socializan entre ellos. O sea, esto es bien importante también, pero no es que Fortnite sea la identidad entera de ese grupo, por decirlo así. La relevancia e importancia es que también tengan otros comportamientos o engage en otras actividades alternas. Que jueguen Fortnite es muy importante, pero, o sea, lo pueden jugar, por decirlo así, pero de que lo jueguen en la cotidianidad, el día a día y no tengan otras actividades alternas, ese es el riesgo. Porque ahí lo que se están haciendo es que se están consolidando la identidad de que estos son los gamers. Y no, o sea, no tienen otro escape. Entonces, la importancia de que tengan otras actividades también que hacer. De que no solo sea de que pasen jugando todos los días. Y también, yo no sé qué tan recomendable es que jueguen todos los días. O sea, hay que switch things up un poco, porque cuando hablamos de el malleability, la maleabilidad, esta es maleabilidad 101. Yo aprendí esto en inglés y me cuesta, yo soy nativo en español y me cuesta trasladarlo a inglés, a español. Pero la maleabilidad del cerebro del adolescente es que si lo acostumbras a algo consistentemente ya se vuelve un hábito. O sea, entonces en la maleabilidad del cerebro del adolescente hay que darle diferentes cosas que hacer en el día a día. Ciertas rutinas y cierta estructura es importante, pero el tiempo de ocio no solo debe ser tiempo de ocio, es recompensa, subir los niveles de dopamina, porque ahí lo estás entrenando a que solo sea dependiente, a que cuando tiempo de ocio es entretener y elevar grandes cantidades de dopamina. Es una predisposición, por decirlo así. Pero no hacer algo que es importante entender de este juego es que tiene condiciones para que puedan jugar ya sea con grupos cerrados o pueden interactuar con el mundo entero. Entonces, si en algún momento como padres de familia ustedes deciden que sí le van a dar permiso a sus hijos, es muy importante que se involucren en saber cómo están los factores de seguridad adentro del juego. Entonces, ¿son sus amigos los que están ahí? Puedes programar para que el juego sea únicamente con amigos. Y si no está esa programación, entonces puede ser que esté interactuando y puede entrar alguien de cualquier lugar del mundo. Entonces, es fundamental. Entonces, la estrategia más importante es el involucramiento acá. O sea, qué están jugando, con quién están jugando, como papá tienes derecho a saber todo eso. Ahora, no se trata a lo mejor si de pronto ha habido un tanto de alejamiento con los hijos y no tenemos como toda la confianza y a lo mejor rechazan nuestra intervención y nuestro acompañamiento, de lo que se trata es de empezar a recuperar el vínculo antes de empezar a trabajar en cuéntame con quién estás jugando, qué estás jugando, explícame tu juego, por qué te gusta. O sea, empezar a hacer este tipo de preguntas que te pueden involucrar y que él te puede empezar a contar o que ella te pueda empezar a contar. Pero las medidas de seguridad son fundamentales en este tipo de juegos, en Fortnite. Asegúrense que estén jugando con amigos y que ustedes conocen a los amigos con los cuales están jugando. Gracias. Gracias. Las 8 horas del juego, ni la agresividad, ni nada de eso, sino que empezamos a ver, sí, agresividad en que no puede, en que no se quiere, no quiere apagar, no quiere cerrar, no se quiere parar a comer porque quiere seguir jugando. Ujú. ¿Cómo se maneja eso? Buena pregunta. Hay varias cosas que podemos hacer ahí. Uno es empezar a reemplazar esos hábitos. Metámoslos a alguna actividad extracurricular, por decirlo así. Ah, perfecto. Perfecto. No puede parar Pero para eso es comer. normal. O sea, a ver, o sea, solo, o sea, Bueno, no, pero si está viendo no, YouTube,
si está viendo televisión, si está viendo otra cosa, no para, no puede parar. Cuesta, se entiende que cuesta mucho. Si usted tiene alguna duda, si usted siente que algo no está bien y que el nivel de la frustración es muy baja, especialmente alrededor de eso, busque ayuda. Los counselors le van a poder guiar en saber exactamente qué hacer. La reestructuración neuroplástica en la adolescencia funciona, it's a double-edged sword. Siempre hablamos de los riesgos, pero los beneficios es que si dejan de hacer algo, o sea, los puedes reestructurar casi automáticamente, o sea, muy, muy rápido. Entonces, ese es el beneficio. Busque ayuda. O sea, yo insisto en que siempre es importante, si sentís que algo no anda bien o sentís que esto así, busca esa ayuda. Eso ayuda, eso cambia vidas antes de que sea un problema. ¿Qué programas, ay, chiquito, qué programas de parental control son los que más recomiendas? Park es definitivamente el más recomendable. PARK, sí, sí, sí. Gracias. Gracias. Todo padre debe saber acerca de las drogas. Muchísimas gracias por venir y por conectarse.